amiga Margrecia Oliva Guerrero. ¿Quién es Margrecia? Voy a leer brevemente una semblanza de ella, cuál ha sido su trayectoria, tanto profesional, académica y como activista. Margrecia Oliva Guerrero es abogada y politóloga, graduada con honores por la Universidad Juárez del estado de Durango, habiendo realizado movilidad académica en la UNAM y siendo diplomada en Derecho Constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se ha desempeñado como entrenadora de comunicadores, periodistas y activistas por los derechos humanos, además de haber sido campeona nacional, internacional de oratoria y debate. Cuenta con estudios de maestría en Administración Pública y la maestría internacional y Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana, con especialidad en Gobierno de Instituciones y Organismos Internacionales por el Centro Universitario Villanueva de la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado con líderes del ámbito empresarial, social y político en México y América Latina desde hace más de 10 años. En el 2016 fue electa como diputada de la 67 legislatura del Estado, resultando con máxima productividad del Congreso por contar con el mayor número de iniciativas presentadas, participación en comisiones, asistencia e intervención en tribuna. Por su labor como una de las legisladoras locales más destacadas del país, fue convocada por el Instituto Republicano Internacional para representar a México en la ciudad de Panamá y en Viena, Austria, en los Pan American y Global Generation Democracy Summits. Se ha distinguido por defender los derechos de la infancia frente a la impunidad en delitos como la pederastia y la violencia digital, por pugnar por el reconocimiento de derechos de la comunidad LGBT y más, y cuidando del medio ambiente, la justicia cotidiana, la anticorrupción, la apertura de espacios de incidencia para los jóvenes y el combate de todas las formas de violencia contra las mujeres. Participa en fundaciones cuyo objetivo es la promoción de la paz, el desarrollo sustentable, la libre expresión de las ideas y la pluralidad del pensamiento. Hasta diciembre del 2020 se desempeñó como directora de comunicación social del gobierno del estado de Durango en la administración que encabeza el doctor José Rosas Aispuro Torres, y actualmente se desempeña como estratega de campañas electorales y entrenadora de medios para políticos. Bienvenida, Margrecia, y es un honor tenerte en el Instituto Reyes Heroles en este curso en línea. Muchísimas gracias por este recibimiento, Miguel, y de igual manera gracias a Yasmín por la amable invitación que me permite estar con todas y con todos ustedes. No me imaginé encontrar a tantas caras conocidas, a tantas amigas, a tantos amigos que nos hemos encontrado a lo largo de la vida con el común de siempre encontrarnos defendiendo las mejores causas, luchando porque los jóvenes tengan participación, tengan incidencia en la toma de decisiones, y los ya no tan jóvenes, porque ya han pasado los años, queridas amigas y queridos amigos, pero seguimos creyendo que un México diferente y que un mundo diferente puede ser mejor, y claro que la comunicación, y claro que la oratoria, así como hace un momento alcancé a escuchar alguna pregunta de Rafael Edo a mi buen amigo Gabriel, pues la oratoria es una herramienta que utilizan no nada más las buenas gentes, ¿eh? La oratoria es una herramienta que se ha utilizado históricamente para ejercer el poder. Un buen orador, una buena oradora siempre va a tener la posibilidad de amplificar sus ideas, de llegar a más personas, de ganar adeptos y de esa manera ejercer el liderazgo. Una persona que tiene algunas barreras o que batalla un poquito más, o mejor dicho, que no entrena, que no practica, que no le da la importancia adecuada a su medio de comunicación más importante, que es su voz, pues claro que va a tener que recorrer un camino mucho más largo para poder hacerse escuchar entre sus gobernados, entre sus representados o entre sus militantes. Pues bueno, sin más preámbulo, sé que están ya bastante encarrerados, no sé cuántos ponentes lleven hasta ahora, pero me gustaría que nos detuviéramos un momento y que todos los que están en casa, sé que algunos no tienen su cámara encendida porque están en algunas otras actividades, pero regálenme un momento para ponernos de pie y estirarnos un poco, porque siempre pasa algo cuando hablamos en público, y voy a utilizar este corolario para poner el dedo en la llaga
que es muy importante que lo sepamos. Vamos a estirarnos un poquito, todos nosotros, todas nosotras, todos los presentes. Y es que miren, aquí ya vemos muchas y muchos que hablamos muy bonito, que nos apasiona dar nuestro mensaje, pero hay algo que nunca debemos ignorar y va a ser la primera enseñanza o la primera reflexión de este curso que nos toca a todos compartir, y es, fíjense bien, todos los seres humanos tardamos 14 segundos en perder la atención. Así que si usted va a hacer un discurso de 20 minutos, de 10 minutos, de 5 minutos, hasta de 2 minutos, cada 14 segundos va a tener que realizar alguna técnica que permita que el público regrese a usted. Entonces, con esta enseñanza primera, les pido a todas y a todos ustedes que nos acomodemos en nuestro asiento, que ahora sí nos dispongamos con esta reflexión a escuchar, espero yo, no por muchos minutos, algunas de las experiencias que se han convertido en narrativas que yo comparto como consejos, como instrucciones, como aportaciones, no diría como enseñanzas, porque nadie puede enseñar a nadie el arte de la oratoria, es una práctica, es un ejercicio, es un talento que cada quien tenemos que desarrollar con voz propia, pero que hay una serie de consejos o de tips que los instructores o que los entrenadores podemos darles para que ustedes, uno, creen su propio estilo y dos, se vuelvan la mejor versión de ustedes a la hora de comunicar. ¿De acuerdo? Vamos a empezar entonces. Si me lo permiten, voy a compartir pantalla. Mis diapositivas son muy sencillas porque al igual que en los mensajes, tenemos que recordar que nuestros públicos siempre son muy heterogéneos. Entonces, si complicamos mucho nuestros mensajes, nuestras palabras, nuestros discursos, más allá de lo académico, que ahí generalmente la gente, pues sí, tiene un gran dominio de muchos términos, pues generalmente vamos a perder más rápido que 14 segundos y más aún cuando competimos con el celular, con el Facebook, con el Twitter, con el Instagram, hasta con el Tinder, queridos colegas. Vamos a ver que si no hacemos nuestro lenguaje más ligero, pues difícilmente nos van a atender. Este curso se llama Oratoria para legisladoras y legisladores locales. Sé que muchas y muchos de ustedes probablemente ya han tenido la oportunidad de estar en un espacio de exposición pública en el que, así como a los niños para enseñarlos a nadar, los avientan al agua, pues a ustedes ya los aventaron a los medios de comunicación, ya los aventaron a un presidium, ya los aventaron a un podio o bien a un meeting de campaña o a un meeting dentro de una estructura territorial y que ahí tuvieron que enfrentarse con uno de los mayores miedos de la vida adulta, que es hablar en público. Pero yo quisiera enfocarme para tratar de aportarles algo muy específico y algo muy didáctico dentro de su formación, lo que es la oratoria para quienes en algún momento quieren, ya tuvieron y por supuesto quieren repetir el honor de ser legisladoras o legisladores locales. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay algunas herramientas imprescindibles para ser buen parlamentaria o buen parlamentario. Y me dirá por ahí Mauricio Cervantes, pues tener muchísimos votos. Claro, porque si no, no llegamos a menos de que seamos pluris, ¿verdad? Pero si no, hay que tener en cuenta que para ser un buen parlamentario no nada más se necesita estar guapo y peinarse muy bien. Se necesita tener algunas habilidades que nos van a permitir trascender, ser no uno más del montón, sino distinguirnos por nuestro conocimiento y nuestra habilidad para realizar esta actividad que a mí me parece de las más honoríficas que existen. La primera de ellas es, obviamente, conocer nuestras obligaciones, facultades y derechos como representantes populares. ¿Cuál será, estimada Olivia, la primera responsabilidad, o dígame 3 responsabilidades que a usted le parezcan importantes respecto del quehacer de las y los legisladores? Por favor. Olivia Peña, ¿se anda por ahí? ¿No anda por ahí? Margarita, por favor, si nos puedes compartir. Un gusto, Margarita.
Por favor, enciende tu micrófono. Gracias. Yo creo que tres de las que podrían ser es el conocer el entorno social actual, el conocer las necesidades sociales y el estar, no sé si hay algo más. Está muy bien. Creo que ahí nos estás compartiendo algo que nosotros como ciudadanos aspiraríamos a que nuestros representantes dominaran o supieran, pero en realidad es una obligación, una facultad y un derecho como representante popular. Martín Vargas, ¿nos acompañas con tu reflexión respecto a este tema, por favor? Muchas gracias. A ti, Martín. Bueno, debo admitir que sorpresivamente escuché tu pregunta y estaba chateando unas cosas logísticas con el compañero Miguel Ordóñez, pero en esa tremendísima reflexión, motivación y que nos haces en el de tener tanta responsabilidad en nuestras intervenciones, pues voy a leer solamente a la última parte sobre la que podría participar con una reflexión brevísima: aprender a hablar en público. Como todo en la vida, todas las cosas relacionadas con cualquier disciplina requiere de dos elementos importantísimos: la aptitud y la actitud. La diferencia es la C y la P. Entonces, tener el trabajo, tener la oportunidad de nacer con habilidades naturales para expresarse en público, eso es una ventaja, pero no nacer con ellas. Tenemos pues la segunda circunstancia que la vida nos presenta y que es la actitud para desarrollar las habilidades de comunicación en público, que es la herramienta fundamental con la que podemos persuadir, comunicar, transmitir, convencer y participar en casi todas las formas de participación humana. No sé, me da mucho gusto participar y estar a la expectativa y a lo que esperabas de mi comentario, querida Mar. Muchas gracias, Martín. Bueno, pues sin lugar a dudas, creo que tu respuesta la pueden retomar muchísimos de los participantes de este seminario intensivo de oratoria, pero tenemos que decir que no, esa no es una obligación que constitucionalmente esté inserta, eso es ya, vamos a decir que un ir más allá, pero lo primero que tenemos que hacer nosotros como aspirantes a legisladoras o legisladores o como ya legisladores electos o en funciones es revisar la ley orgánica del Congreso, revisar la constitución de nuestros estados y poder delimitar ahí cuáles son nuestras obligaciones, facultades y derechos como representantes populares. Por ejemplo, entre las obligaciones inherentes, que yo no conozco ninguna legislatura en el país, que los y las diputadas no tengan este encargo, es revisar las cuentas públicas de los municipios y aprobar año con año el presupuesto de egresos del Estado que se trate. Dentro de las facultades, pues tienen posibilidad de llamar a comparecer a los secretarios, de generar puntos de acuerdo, obviamente de modificar, derogar o crear leyes en diferentes materias dentro de lo local, y pues tienen derecho a percibir un salario, tienen derecho a formar parte de las comisiones, tienen derecho a tomar la palabra, a hacer uso de la palabra en el pleno, y esas son prácticamente sus obligaciones, facultades y derechos. Y nosotros, para poder ser legisladores, créanme que este eslabón, que este pequeño escaloncito por el que todos deberíamos de pasar, hay quienes concluyen sus funciones como diputadas y diputados, ¿y qué creen? Que nunca se enteraron que esas eran sus responsabilidades constitucionales como representantes populares. Entonces, así como yo les recomiendo que a cualquier cargo público se enteren primero cuáles son sus facultades constitucionales, pues también podamos siempre revisar cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Porque hay quien dice, no, yo soy muy buen diputado, muy buena diputada porque repartí 10,000 despensas, ¿no?
Y realmente esa no es su función. Claro que si tiene buena amistad ahí con algún empresario o empresaria o con algún funcionario público que se las facilite, pues claro que eso le dará un extra dentro de sus funciones, pero no es su función. Eso ya es ahora sí que una de las cuestiones que en nuestro país, en la política de nuestro país suceden, que es ¿qué? Pues la corporativización de los votos y la corporativización de la política, ¿no? Entonces vamos a pasarnos a la segunda herramienta. Tenemos, como lo decía bien hace unos momentos Margarita, eso no es una obligación, facultad ni derecho, pero es algo que nosotros tenemos que asumir por nuestra cuenta para poder ser buenas y buenos legisladores. Mantenerse informada e informado sobre los acontecimientos locales, nacionales e internacionales. Esta herramienta nos va a dar muchísimo para lo que vamos hoy a abordar, porque si no sabemos lo que está ocurriendo en nuestro entorno, difícilmente vamos a ser buenos oradores parlamentarios. Vamos a reconocer, en tercer punto, el entorno jurídico, actualizarse constantemente y aprender lenguaje jurídico. No es que para ser diputada o diputado tengamos todos que ser abogados, no, claro que no, pero es nuestro deber para ser buenos representantes populares, poder aprender un poco de las leyes de nuestro entorno actual y, por supuesto, aprender algo jurídico para que luego no andemos por ahí batallando y nos conviertan en un meme, como frecuentemente sucede con algunos diputados que no atienden esta tercera recomendación. Asimismo, una de las cosas importantísimas que todas y todos los diputados tienen o tendrían en teoría que dominar es el proceso legislativo, porque sin conocer el proceso legislativo, pues probablemente podamos ver vencida nuestra agenda por nuestras posibilidades y podemos comprometer nuestra incidencia política a una situación pues de deseos y no de realidades. Hay que saber cómo y de qué forma se integra una iniciativa, cuándo se puede presentar, ante qué órgano se puede presentar, quién legisla, qué comisiones existen, para qué sirven cada una de ellas, de qué manera nosotros podemos intervenir y cómo podemos cambiar un dictamen o cómo podemos hacer una transformación a alguna iniciativa en la que no estemos enteramente de acuerdo. Todo esto, de verdad, el proceso legislativo muchas veces es algo que le dejamos a los asesores, es algo que le dejamos a la estructura orgánica del Congreso, que se trate, y muy pocas veces las y los diputados se involucran en conocer este proceso, que es lo que los va a hacer, ¿qué? Montserrat Arriola, ¿qué se te ocurre que va a hacer que los diputados tengan un conocimiento del proceso legislativo? ¿Qué va a pasar con ellos si tienen este conocimiento y todo lo que hemos dicho anteriormente? Montserrat Arriola, ¿estás con nosotros? Bueno, vamos a estar jugando un poquito a eso porque yo tengo que conservar los más de 14 segundos. Entonces le voy a preguntar también a Felipe Moreno. Felipe, ¿qué va a pasar con un legislador que sí conoce el proceso legislativo? Felipe Moreno, ¿estás por ahí? Erika Medina, tal vez. Le voy a pedir al moderador, por favor, que nos lo saque del salón, al cabo que no están poniendo atención. Claramente. Estábamos pendientes. A algunos les da timidez cibernética. Por eso, precisamente, es este curso de oratoria. Aquí todo se vale, ¿eh? Se vale equivocarse, pero no se vale que hablemos. Tenemos que hablar. Si queremos aprender oratoria, no hay mejor maestra que la práctica. Y en ese sentido, para los que no contestaron, hay que saber que si tú quieres profesionalizarte como legislador, pues tienes que conocer los procesos legislativos y algunas de las otras recomendaciones que ya te di. Hay que plantearse metas de trabajo, organizar una agenda social y política realista. Este es un mero consejo, pero muy trascendental. Identificar y comprometerse con sus causas de lucha, que esto es algo que frecuentemente le sucede a las personas que, dedicándose a la política, llegan a ocupar un escaño dentro de un congreso y dicen, bueno, ya llegué, ya me eligieron y ahora, ¿qué hago? Pues hay que enfocarse, no hay que decir, es que yo estoy a favor de todo lo que sea bueno para mi pueblo. Pues qué bueno, querida diputada y diputado, pero lo más importante es que tú definas cuál va a ser tu línea argumentativa, cuál van a ser tus temas. Lo decía, si mal no lo recuerdo,
voy a tratar de acordarme, me parece que fue Luigi Ferraioli que decía que en política hay unas líneas que es el área de lo no negociable, ¿no? Hay cosas con las que un político profesional no puede negociar, que por ejemplo, si tu causa son los derechos de las mujeres, pues lógicamente bajo ninguna circunstancia, aunque te castigue el grupo parlamentario, pues no vas a votar en contra, ¿no? Y algunas cosas, pues a lo mejor no estás de acuerdo, pero bueno, disciplina parlamentaria y esas cosas que a mí no me gustan, pero que en los hechos suceden. Puedes negociar con algunas cosas, pero hay cosas que si tú, como político profesional, estás ahí por las razones correctas, no vas a negociar con ellas. Si tu causa es la salud mental, pues vas a estar proponiendo constantemente cuestiones de salud mental y no vas a dar para atrás a iniciativas que propongan mejoras en esta área. ¿Me explico, queridos compañeros y colegas? Muy bien, continuamos. Vamos a identificar y comprometernos con estas causas de lucha para que también tengamos una directriz a la hora de ser legisladoras o legisladores y que no estemos tratando de investigar cómo sumarnos a las cosas que nos den solamente votos o que nos den solamente popularidad. Hay que tener nuestra propia esencia, nuestra propia marca y esta yo se lo recomiendo ampliamente, que no tenga que ver con una cuestión de moda o de contingencia o de coyuntura, sino que tenga que ver con algo con lo que creamos y que valga la pena dedicarle nuestro trabajo legislativo a mejorar esa área en particular, porque claro que quisiéramos mejorar todo, pero no se puede hacer todo al mismo tiempo. Y la última, y por lo que estamos aquí, ya lo dijo Martín, aprender a hablar en público. Esto no es una obligación, no es una facultad, no es un derecho, pero prácticamente es la distancia entre ser una legisladora o legislador de impacto visible, que sea socialmente reconocido, o un legislador que prácticamente se quede tras bambalinas y no sea su mensaje compartido por el resto de la sociedad. Es como lo que dice el viejo dicho: si no te escucha, no existes. Entonces, si tú quieres ser un buen legislador, atrévete a hablar, trata de practicar y hazlo de la mejor manera para que la gente pueda recordarte. Y continuando, yo quisiera darles un poco de contexto de legislaturas locales, pero me queda claro que la mayoría de los que están aquí saben de qué se trata todo lo que es el trabajo legislativo, saben que hay plenos reducidos, es decir, no hay 500 diputados como en la Cámara de Diputados, son plenos en los que hay tal vez hasta 70 personas, ya yéndonos exageradamente. En Puebla me parece que son ¿cuántos legisladores? 45, una cosa así. 41. 41 legisladores, es decir, es un foro pequeño que relativamente ustedes saben que no siempre hay muchas personas del público. Las personas del público que acuden a los congresos, pues generalmente es las mismas personas, son personas que generalmente traen alguna situación económica, personas que trabajan en el propio congreso, grupos sociales que van de manera muy paulatina por temas muy específicos, pero en general, y díganme ustedes si estoy equivocada, han sido tan aburridas las sesiones de los congresos y se ha perdido tanto el debate parlamentario que desafortunadamente la mayoría de los congresos operan en la soledad, en la orfandad social. Están solos los diputados hablándose entre ellos, los medios de comunicación llegan, les dan eco muchas veces a lo que dicen o a lo que no dicen, pero normalmente pues no hay muchas personas ahí en el Congreso. Entonces, entendiendo esta realidad y este contexto, tenemos que fijarnos que nuestra oratoria no es una oratoria que vaya a ser como adecuada para un meeting, ni tampoco para una clase. Es una oratoria que tiene que combinar, obviamente, el contacto físico, tiene que haber contacto físico, que es contacto visual, porque obviamente no puedes ir a tocar en tu discurso a cada uno de los legisladores que te escuchan, pero tiene que haber contacto visual permanente con esas 41 almas que están ahí en tu congreso, y además tiene que haber un poquito de trascendencia para que alcances el aire. Para que alcances el aire, que quiere decir obviamente que esas palabras, si tienen alguna trascendencia o si son algo importante, pues las van a retomar en su momento los medios de comunicación. Lógicamente, tienes que estar preparado también para mandar un mensaje a esas audiencias. Entonces, vamos a ver que cuando se es legislador, se tiene que estar preparado entonces para 3 tipos de escenarios.
bueno, en realidad para varios, son más escenarios, pero principalmente, vamos primero con los principales. El primero, el pleno, que es donde hablas ante tus compañeros, eventualmente con medios de comunicación, pero realmente los medios de comunicación generalmente se suscriben a estas entrevistas a pie de Congreso, en los que te interpelan directamente, en los que te hacen esta atención a medios que se le conoce, o el chacaleo, más en mi barrio, pero que ustedes saben a qué me refiero, y que estos pues realmente no retoman todo lo que se dice en el pleno. Entonces, pleno, atención a medios y atención que se da en los recorridos que cada uno de ustedes como diputados, si es que son diputados todo terreno, pues tienen que acudir a ellos, y ahí obviamente no pueden llegar gritándole a la gente, sino que tiene que ser una oratoria mucho más sensible, y ahorita más adelante vamos a abordarlo, cada uno de las cosas que estoy diciendo con mucha más puntualidad, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? La oratoria que se da en el trabajo especializado en comisiones. Muchos legisladores, pues ahora sí que aprenden sobre la marcha, que también en comisiones no puedes llegar a platicar. Las comisiones son grupos colegiados en los que 5, máximo 7 legisladores, 9 cuando se trata de la Comisión de Hacienda, porque ahí es donde se definen los presupuestos y ahí le interesa a todo mundo estar, pero vamos a decir que máximo 9 personas son los que te están escuchando. Y en ese sentido, no puedes utilizar el mismo tono de voz, tienes que utilizar términos a lo mejor mucho más técnicos que tengan que ver con que conoces la materia que se está discutiendo en esa comisión, en esa iniciativa en particular o en grupo de iniciativas que se van a revisar. Y obviamente no son pláticas, no son diálogos, se acerca y se aproxima mucho al diálogo en confianza que tenemos con un colega de trabajo, pero hay oratoria de por medio. De igual manera, hay también una oratoria especial que los legisladores tenemos que conocer y tenemos que dominar, que es el posicionamiento de mensajes políticos. En los últimos años, y creo que de esto también hablarán algunos de los ponentes que están por venir, en los últimos años las redes sociales, la pandemia, pues nos sacó a los oradores de nuestra pecera original para meternos en una pantalla de 4 dimensiones, que puede ser el celular, que puede ser la computadora, que puede ser la televisión, y nuestros mensajes políticos que antes se daban en las explanadas, que antes se daban en los congresos, que antes se daban en los recorridos de territorio, pues ahora se encuadraron ahí. Y de esa manera tenemos que aprender a posicionar nuestros mensajes políticos en la pantalla de 4 dimensiones. En ese sentido, obviamente, cuando hablamos directamente a la Cámara, tenemos que tener un media training, tenemos que, si somos muy buenos oradores de territorio, si somos muy buenos oradores de pleno, tenemos ahora el reto de poder transmitir un mensaje a través de la pantalla, que los que lo han intentado saben de lo que les hablo, porque no es lo mismo, de ninguna manera, tener un auditorio frente a ti, con el que puedes establecer un contacto visual directo, al que le puedes levantar tantito la voz y te va a voltear a ver, al que puedes caminarle un poquito a un lado y al otro para tratar de jalar su atención, que tener solamente esta dimensión de estar a través de una pantalla, y que hoy vemos que los políticos que han logrado dominar este tipo de posicionamientos políticos, este tipo de oratoria, ahora sí que de nueva generación, pues son los que están lógicamente siendo políticos y políticas que tienen mayor éxito, mayor penetración dentro del público y lógicamente mayor popularidad. En ese sentido, hay que entender que son diferentes modalidades que tenemos que aprender, y para poder identificar, que esto seguramente ya se los dijo mi colega Gabriel, para poder identificar cuándo toca cada tipo de oratoria, siempre hay que plantearnos por lo menos 3 preguntas. Yo propongo 5, pero ya sí estamos aprendiendo por lo menos 3. La primera de ellas, ¿dónde voy a hablar? Voy a hablar en el pleno, voy a hablar en el territorio, voy a grabar un mensaje a través de la computadora o de la televisión, o voy a estar en una pequeña comisión o atendiendo una turba iracunda, porque eso también sucede en los congresos locales,
y no puedes llegar a hablarles como político de televisión a una turba iracunda que te llega a exigir alguna demanda. Tienes que tener otro tipo de sensibilidad, otro tipo de apertura y otro tipo de presencia seguramente. ¿Con quién? Esa sería la segunda pregunta. Puede ser que hable en el Congreso, pero que de repente no esté hablando con mis compañeros eventualmente, sino que llegue a lo mejor el Parlamento Infantil o que llegue un grupo de universitarios con algunas demandas o simplemente para presenciar la presentación de alguna iniciativa. Y tú tienes que preguntarte, ¿me entenderán los universitarios? ¿Me entenderán los niños, las infancias, si yo manejo un discurso elevadísimo cuando esté platicando, cuando esté disertando ante ellos? Pues lógicamente que no. Por eso yo siempre recomiendo, aquí voy metiendo poco a poco algunas recomendaciones por los que están por ahí conmigo, los que ya se me fueron hace 14 segundos o más, decirles, dentro de las recomendaciones que tenemos que ir siempre apuntando, yo les recomiendo mantener un mensaje con lenguaje claro, con lenguaje sencillo, con lenguaje asequible. Siempre decía mi maestro de teoría del Estado que tú reconoces a una persona que sabe porque te habla lo más, o mejor dicho, lo menos complicado posible. El mejor de los científicos, el mejor de los maestros, es el que les sabe explicar a un niño de kinder la teoría más compleja, la teoría más rebuscada. Si tú te rebuscas, es que te falta darle una repasada para que puedas ofrecerle algo ya mucho más sencillo de procesar a las personas que te dan el honor de escucharte, de prestarte su atención, aunque cada 14 segundos se te vayan, no importa, aquí estamos. Ahora bien, la tercera pregunta que nos tenemos que plantear siempre, y esto ya ustedes lo saben, esto aplica para cualquier tipo de oratoria, pero la estamos subsumiendo claramente para el tema de legislaturas locales, es preguntarnos para qué. He visto a grandes políticas y políticos que luego creen que siempre tienen que estar molestos o enojados a la hora de dar sus discursos, o a la inversa, que siempre tienen que estar contentas o contentos cuando van a decir un mensaje para que la gente vea que son a todo dar y que no están enojados nunca, ¿no? Hay que preguntárnoslo. A lo mejor si voy a presentar una iniciativa para ampliar becas o para ampliar algún programa social, pues lógicamente que tendré que decirlo de una manera distinta que si voy a presentar un punto de acuerdo para realizar una investigación por un feminicidio muy grave. Siempre el tono puede definirnos como unos maestros de la palestra o como personas que muy cuadradamente se dedican a leer bien. Entonces, hagámonos estas preguntas y pongámonos en el tono. Dicen que el orador es muy histriónico. Recuerden que a diferencia de los actores, los oradores, lo que queremos al ponernos histriónicos es transmitir un sentimiento, transmitir una emoción para cambiar la realidad social. Tenemos un propósito social los oradores y las oradoras. Entonces no tengamos de miedo a subirle el volumen a nuestras emociones, obviamente enfocadas a la situación correcta, a la emoción correcta, al momento correcto, para que podamos nosotros transmitir algo que permita que la gente que nos escucha pueda en un momento dado sumarse a nuestra forma de pensar, tomar acciones respecto de una situación que nos molesta o que nos convoca, o hasta sentirse un poquito más cobijado por sus autoridades, que de repente tenemos muy mala fama quienes estamos en política pues de ser personas indolentes ante la realidad social. Por eso a veces triunfan tanto los discursos demagógicos, porque la gente pues a veces no necesita que le expliques mucho, necesita verte convencido y necesita verte involucrado en sus sentimientos más que en sus realidades. Esto es así, es una realidad y no escapa ni siquiera al primer mundo. En el primer mundo también los políticos hablan desde el corazón, es una fórmula indisoluble hasta ahora, es algo que no ha cambiado en muchísimo tiempo y que no tiene trazas de cambiar, pero qué bueno saber que quienes involucramos el corazón cuando hablamos lo hacemos también desde la ética y desde el compromiso de hacer un cambio social. Y bueno, algo muy básico, sé que algunos de ustedes, algunas de ustedes, esta etapa ya la superaron, pero creo
que siempre empezar de los básicos en cualquier nivel, en cualquier momento de nuestra vida, es algo que nos va a permitir no ensoberbecernos y sobre todo llevar un control, porque ya, como dice el dicho, hasta el mejor cocinero se le queman los frijoles. Los frijoles. Frijoles. pues al mejor orador se le Los olvida, frijoles, sí. al Y las mejor, tortillas a la y las... mejor No, oradora se le olvida la estructura. A la mejor oradora y al mejor orador se le pueden subir los nervios. Esto es real. Entonces, volviendo a los básicos, creo que siempre podemos tener la certeza de que estamos siendo oradores profesionales, de que no nos ensoberbecemos y de que no estamos dejando para la improvisación algo que podemos asumir para el profesionalismo. Improvisar no quiere decir que seamos poco profesionales, pero es una herramienta que realmente se utiliza el menor número de veces. Alguien que improvisa siempre es un político que no tiene respeto por las personas a las que va a tener el honor de quitarles un momento de su atención. Entonces, no seamos esos políticos. De decir, ay, si yo ya tengo mucha práctica, mucha experiencia. Yo se los digo de verdad como consultora, se los digo como pronunciadora de discursos. He estado de este lado de la mesa y he estado del otro lado de la mesa. Y los políticos más difíciles de asesorar son esos que llevan muchos años en política y que prácticamente llega una todavía sonriendo, todavía con esperanzas de vivir y dicen, oye, es que tú qué me vas a enseñar a mí si yo ya lo sé todo sobre la oratoria. Y yo les digo algo que hace muchos años entendí, pues Usain Bolt también es el mejor corredor del mundo, pero todos los días se entrena y el día que deje de entrenar, ese día va a dejar de ser el mejor corredor del mundo. Es igual en la oratoria, queridas colegas y queridos colegas, siempre hay que entrenar y siempre hay que tener una rutina, un entrenamiento, un previo antes de decir un discurso, y este es el preparar un discurso escrito. No siempre se puede preparar de manera extenuante, de manera absoluta. Hay a quien incluso ya no le funciona preparar discursos completos, pero hay algo que tenemos como oradores de congreso que hacer, y es primero siempre incluir el protocolo legislativo. Ustedes saben que en cada congreso hay protocolos, el saludo a la mesa, el agradecimiento a quien conduzca la sesión. Eso se tiene que incluir, igualmente las solicitudes, ya sea turnar a una mesa, turnar a una comisión, que se agregue el dictamen, que se retire una moción, etcétera, etcétera. Este protocolo legislativo, pues siempre tenemos que tenerlo incluido en nuestros discursos, y generalmente nuestro discurso empieza con una fórmula de este protocolo legislativo. El discurso escrito mínimo que debe de hacer siempre un legislador local es, yo recomiendo que sea este exordio inicial, que puede contener una frase célebre, una frase emotiva, que contenga un saber que sintetice la importancia de lo que se quiere comunicar, ya sea una iniciativa, una modificación, una derogación, un punto de acuerdo o lo que sea que se trate. Antecedentes, siempre de manera muy clara. Esto obviamente lo estamos viendo en flash porque tenemos poco tiempo, pero esto es básico para cualquier discurso. Obviamente, insisto, estamos abordando la oratoria legislativa, pero en cualquier discurso esta fórmula funciona para lo básico. Vamos a poner siempre dentro de nuestros antecedentes del discurso qué sé sobre el tema que voy a disertar, en qué hechos o actos fácticos me baso para enmarcar mi participación, cuál es el problema, y esto es básico, problematicemos para poder explicar la circunstancia por la que estamos nosotros argumentando, cuál es el problema que identificamos o qué es lo que nos llama la atención y cuáles son las posibles soluciones al mismo. No siempre hablemos de problemas, legisladoras y legisladores, propongamos soluciones y que no sean lugares comunes, tratemos de ir más allá. No saben cuántos discursos repetidos se escuchan en las cámaras porque comparten el mismo asesor varios grupos de diputados y luego no hay, el debate legislativo no se enriquece por eso, ¿no? Porque no se involucran en los discursos y porque ninguno de ellos o de ellas se gasta un poco de tiempo, invierte un poco de tiempo en plantear soluciones, que estas son las que más necesitamos dentro del quehacer legislativo.
Después de este antecedente, yo propongo que ustedes desarrollen desde la postura que ustedes sostengan, siempre tengan una postura sobre el tema. Estoy a favor o en contra de la política de aguas, estoy a favor o en contra del despliegue de recursos para una contingencia, estoy a favor o en contra de una investigación anticorrupción, y vamos a decir en qué nos basamos para sustentar esa postura que nosotros elegimos. Y finalmente, la conclusión, que hay que incluir el llamado a la acción y ese mensaje emotivo de cierre que habla un poco de quiénes somos nosotras y nosotros, y que habla un poco de cuáles son las emociones que nos mueven para presentar ese particular punto de acuerdo, iniciativa o postura dentro de nuestra intervención legislativa. Ya lo dijimos, dentro del pleno, dentro de comisiones o hasta en una postura de un medio. Si es una postura de un medio, pues todo esto que estamos hablando siempre tiene que ser muy sintético en menos de un minuto. ¿Ven cómo es un reto? Yo creo que la oratoria de estos tiempos, lamentable o afortunadamente, es vencer a los 15 segundos. No por nada el TikTok, todos aquí lo conocen, pues los TikToks más vistos son los que duran menos de 15 segundos. Una idea comunicada, bailada, pintada, ejemplificada, lo que ustedes gusten y manden, pero en 15 segundos. Y quien crea que TikTok no maneja oratoria, pues creo que tiene que actualizarse y ver que hay mensajes ya que duran 15 segundos, máximo un minuto, y a eso aspiramos los oradores de esta generación, a que podamos compartir en un tiempo tan reducido información valiosa, información ética e información que mueva masas. Ahora bien, vamos a continuar en el cómo, ¿no? Ok, Mar, ya hice mi discurso, me quedó chingón, puse, como tú me dijiste, una frase muy poderosa al principio, di una buena retroalimentación del contexto porque me puse a investigar, me puse a estudiar, me puse a poner datos valiosos para la reflexión, pero ahora ¿cómo lo digo? Ahora ¿cómo le hago? El cómo, que tanto dichoso y que para muchos es la distancia entre un escritor de discursos y un orador de pleno, un orador de tribuna, ¿no? Yo les recomiendo casi que como un checkpoint, como una tablita que cada vez que vayan a hablar la tengan consigo, así como cuando se van de viaje que checas las llantas, las llaves, la maleta, el destapador, la hielera, lo que sea que te vayas a llevar a tu viaje. Cuando vayas a pronunciar un discurso, siempre revisa que traigas esto consigo. Primero, reconoce la tribuna o el podio desde donde vas a hacer uso de la palabra. Porque una de las barreras más grandes que he visto, y obviamente pues en la oratoria de a pie, en la oratoria de territorio, difícilmente llegas a tener esta ventaja, pero como legisladora o legislador, pues tienes a tu disposición el pleno, entonces puedes ir a reconocer la tribuna o el podio desde donde vas a hacer uso de la palabra, y de esa manera te puedes apropiar del territorio, puedes apropiarte del espacio, puedes reconocerlo, puedes poner tus manos, puedes más o menos medir tu distancia, puedes hacer un reconocimiento visual que te permita dominar el escenario y que a la hora de que estés tú ahí, pues no te quedes entumida o entumido y no te quedes obviamente con tus, ahora sí que con tu posición fetal diciendo tu discurso, sino que hagas ese dominio del escenario que te va a permitir lucir mucho más tus dotes de oradora o de orador. El segundo punto, algo que de verdad no nos cuesta nada, pero que la mayoría de las y de los oradores de palestra, de tribuna, dentro de los congresos, no lo hacen, es leer tu discurso. Lee tu discurso un par de veces antes de pronunciarlo en la tribuna. A lo mejor no te va a salir igual, no aspiramos a que te salga igual, pero eso te va a permitir tener un poquito de entrenamiento previo, que es como todo en esta vida, ¿no? Los que juegan fútbol o los que practican algún deporte, las y los que practican algún deporte, pues saben que el entrenamiento es precisamente para que llegues calientito a la práctica del domingo. Si tú no vas a entrenar, lógicamente vas a llegar cansado, tus músculos no van a llegar extendidos, vas a tener muchas más barreras para poder desempeñarte dentro de tu ejercicio en el campo. De igual manera, acá en la oratoria. Si tú entrenas un par de veces, si lees un par de veces tu discurso, tu cerebro, que es un músculo,
va a poder aprender el sentido de cada una de las frases, el sentido de cada una de las palabras que tienes ahí, y vas a poderle imprimir la fuerza cuando lo vuelvas a leer. Obviamente, si te lo puedes aprender, pues qué bien, ¿verdad? Pero hablando de seres humanos, que no siempre tenemos todo el tiempo del mundo disponible para aprendernos esos discursos que queremos pronunciar, pues es lógico que los vamos a leer, pero si los lees 2 o 3 veces antes, pues vas a tener una mucho mejor ejecución a la hora de hablar. Pronunciar tu discurso. Así es, muy bien. Y bueno, la tercera recomendación en este sentido es aprender a reconocer y utilizar los colores de las palabras. Que esta es una práctica, un ejercicio que desde hace más de 15 años yo practico con absolutamente todas y todos los que me han dado la oportunidad de acompañarlos en su formación como oradoras y como oradores, y que de verdad, amigas y amigos, esta práctica hace la diferencia. Y voy a pedirles, por favor, 3 voluntarias o voluntarios que me digan su nombre y que me permitan con su cámara abierta que hagamos una actividad rapidita. Vale, yo primero. ¿Cuál es su nombre? José Antonio Sánchez Martínez, a la orden. Gracias, José Antonio. ¿Quién más? Mauricio. Mauricio, muchas gracias. También levantó la mano Jorge Gómez. Adelante. Jorge Gómez, servidor. Jorge Gómez, te quiero mucho, pero necesito que participe una compañera. Ahorita te voy a guardar para otra actividad. Leticia Hernández levantó la mano. Adelante, Leticia. Perfecto, Leticia. Estás aquí con nosotras. Pues bueno, fíjense muy bien. Si me permiten, lo primero que les voy a pedir, vamos a empezar con José Antonio, que fue el primero en ofrecerse. Muchas gracias, José Antonio, por ofrecido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay que reírse para que podamos aprender. La educación nunca debe ser aburrida, ¿eh? Y dentro de este corolario aprovecho para darles otra recomendación que se las deslizo ligeramente en este momento, y es: nunca olviden que a veces arrancar una carcajada es mucho mejor que arrancar un aplauso. Y no es para que se vayan a subir a payasear a los congresos, sino porque la risa, cuando no se ríen de uno, sino que se ríen con uno, que es una distancia corta pero bien definida, es un momento de empatía muy grande, muy hermoso, que un ser humano puede compartir con su audiencia. Si ustedes logran, además de transmitir su mensaje, arrancar este momento de empatía, este momento de convencimiento que es una risa, créanme que esas personas los van a recordar mucho más que si los mandan encabronados a su casa, ¿no? Y absolutamente todos los temas, el más trágico de los temas, tiene que ser presentado con algo de esperanza, de alegría y con algo de futuro, ¿no? Estamos mal, ¿no? Pero queremos llegar a un lugar mejor, se puede incluir siempre el espacio de reír. Y bueno, José Antonio, vamos rápidamente a entrenar el color de las palabras. Ya que tengo aquí a mis 3 voluntarios y voluntaria, recordemos que hay palabras que tienen una intención distinta según se digan, según el contexto que se digan. Por ejemplo, José Antonio, ¿cómo interpretas, de qué color interpretas que sea la palabra fuerza? Azul intenso. Ok, Mauricio, ¿de qué color interpretas que sea la palabra amor? Verde. Muy bien, verde es vida, ¿verdad, Mauricio? Bueno, Leticia, ¿de qué color interpretas que sea la palabra destino? Blanca. José Antonio, ¿de qué color interpretas que sea la palabra miedo? Negro. Ay, por ahí veo a Verónica con su mano levantada, la voy a aprovechar. Vero López, ¿de qué color interpretas que sea la palabra justicia? De color rojo. Muy bien.
estamos algunos de acuerdo y algunos no de acuerdo con lo que dijeron nuestros compañeros, ¿no? Algunos dijeron, no, sí, sí puede ser, y algunos otros dijeron, no, ¿cómo rojo? O sea, ¿sabes? Es de cada quien, pero sin embargo, hay cosas que nos parecen, por ejemplo, con mucha intensidad y cosas que nos parecen con poca intensidad. Por ejemplo, ¿cómo interpretas la palabra sexo, Miguel Ordóñez? ¿Fuerte o débil? Fuerte y color rojo. Ya se la saben, muchachas, ¿eh? Para que sepan. A ver, Leticia, ¿cómo interpretas la palabra alimento? ¿Fuerte o débil? Fuerte. Ah, pues ya sabemos que te gusta el buen comer, querida Leticia. Algo. Bueno, a lo que voy es que todas las palabras tienen un color desde mi punto de vista, o podemos asignarles un color desde mi punto de vista, y un volumen, una intensidad alta o baja. Y a partir de ello, si ustedes aprenden a dominar este color de las palabras, ustedes de verdad pueden tener a sus pies el mundo de las letras y saber exactamente cómo pronunciarlas a la hora de decir un discurso. ¿Y para qué quería yo aquí a mis estimados voluntarios, o como dice, ya se me fue, ¿dónde está el ofrecido? Aquí está José Antonio, muchas gracias por ofrecerte. Vamos a empezar contigo. Ok, vale. Mira, vamos a entrar aquí, lo tenía abierto, pero vamos a entrar aquí. Dame un segundito, por favor. Vamos a hacerlo con un poema que todos ustedes se saben. ¿Lo tienes a la mano? ¿Lo ves? No sigo en la de cómo pronunciar un discurso. Ah, permíteme. Posiblemente nada más está compartida la pantalla, hay que salirse y volver a entrar para poder compartir el poema. Listo, ya lo vemos. Aquí estamos. Vale. Ahora ayúdame, José Antonio. Léeme las primeras 4 estrofas. Qué hermoso. Poema 20, Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiranta, azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. ¿Una más? Me dijiste, perdón, me dijiste 4 estrofas, ¿verdad? Pero me quedé con 4 líneas, no sé por qué. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. Ahí. La besé. Y es que ese pedacito es el que más me gusta cuando la tengo entre mis brazos. Date con todo, a ver, en la noche. Joder, corta la inspiración, Miguel, ¿ya ven? ¿Ya ven? Dice, ya se me fue el rollo. Bueno, ahorita volvemos, no te preocupes. Bueno, ahí va, en este pedacito que sí me gusta, la verdad sí me gusta. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Gracias. Muy bien, un aplauso, por favor, para José que se ofreció a este extraordinario ejercicio. A ver, Leti, por favor, mismas 4 estrofas. Ahórrate la última, que esa, nada más porque andaba encarrilado el muchacho. Por favor. Por ofrecido. Ofrecido. Ay. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. Bien, hasta ahí. Era hasta me quiso. Ahora bien, ya vimos 2 ejercicios. Ahora bien, Mauricio, te voy a pedir un favor. Identifícame de la primera frase, ¿cuál es la palabra más intensa? Tristes. Muy bien. ¿De la segunda? Lejos. Ok, pero ¿es intensa o es importante, digamos?
Importante. Ok, el viento de la tercera, ¿cuál? Gira. Ok, y de la cuarta, La quise. la quise y me quiso, ¿no? Muy bien. Verónica, ¿estás lista? ¿Sí escuchaste lo que dijo Mauricio? No, perdón. Ahí sí ya no encontré, ya no lo escuché. ¿Quién sí lo escuchó de los ofrecidos? Yo, Pi. Ándele, la voz del locutor, presente. Pues mira, te voy a pedir un favor. Vas a volver a leer nada más los 4, no te emociones, ¿eh? Nada más los 4 primeros. Y vas a colorearme de un azul casi morado, muy intenso la palabra triste. Me vas a colorear lejos de un color así negro, tristeza, gris, dolor, noviembre sin ti. El tercero gira de una manera sollozante, de una manera confusa, de una manera muy dolorosa. Y yo la quise de un color rosa, rosa intenso. Y ella me quiso de un color rojo, como que ya te la estás imaginando que viene y te dice que te quiere otra vez. ¿Estás de acuerdo? Bien, bien, bien. Somos todos tuyos. Vale. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribí, por ejemplo, la noche está estrellada y tristan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. Bueno, un aplauso, por favor. Hay una gran diferencia y en oratoria tenemos que aprovechar este tipo de elementos. Si la palabra es decir, invito a todos los poblanos a que nos unamos con la fuerza que nos caracteriza. Es como, o sea, ¿sí tienen fuerza o no tienen fuerza, no? Tu mensaje pierde impacto, ¿no? Y si vas a decir, con todo el amor que le tenemos a Puebla, hagamos esta iniciativa. Pues eres como Drupi, ¿no? No estás reflejando el sentimiento. Entonces, colorea las palabras, ponles mucho colorido, porque finalmente acuérdate que tienes que trascender una pantalla, que tienes que llegar hasta la última fila o hasta arriba que te escuchen en el Congreso cuando estás hablando. Y si quieres causar un impacto, tienes que compartir emotivamente las palabras. Si tú llegas y dices, híjole, qué triste noticia lo del feminicidio que acaba de ocurrir, compañeros. Pues lógicamente que hay una disonancia cognitiva que va a matar cualquier credibilidad que tú como oradora o como orador logres adquirir durante tu presentación. Entonces, vamos a practicar, gracias a todos ustedes por ayudarme, vamos a hacerlo una vez más, Leticia, así que prepárate, contigo vamos a cerrar este ejercicio, pero prepárense para colorear las palabras. El recordar que cada vez que tengamos un discurso a la mano, en esas lecturas previas, les asignemos colores e intensidades a cada palabra. Por ejemplo, que tú digas, la noche está estrellada, o sea, que pintes una la, pues lógicamente no te va a servir, o sea, identifica cuáles sí y cuáles no, como lo hicimos ahorita, ¿no? De esta frase vamos a poner prioridades. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, por ejemplo. Puedo escribir, es algo sencillo, es algo que se desliza solo. Es un color que ustedes le pueden imprimir de cualquier color, pero la tonalidad es leve, ¿sí? Sube un poquito en la palabra versos, porque el verso es artístico, es sublime, es poesía. Entonces sube un poquito la intensidad. Pero cuando hablamos de tristeza y de mucha tristeza, pues no estamos hablando de que, ay, cómo estoy triste hoy. Ay, ya. No, estamos hablando de, es lo más triste. ¿Sí me explico, colegas oradoras y oradores? Es lo más triste.
ay, es que sí es muy triste, ay, sí, triste. No, es más triste. Esta noche, ya la noche, ya no es, o sea, la noche se suelta, pero va encaminada con la tristeza. O sea, no es como que digas, los más tristes esta noche. No, o sea, no. No, todo va en un mismo ritmo. Entonces, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada, tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. ¿Sí me explico? Podemos transmitir estas emociones leyendo adecuadamente el texto y haciéndolo propio. Entonces, Leti, ayúdame con las siguientes estrofas. Espera. Por favor. ¿De dónde? ¿Qué importa? Es una pregunta retórica, ¿eh? Ah. ¿Qué importa? Uh-huh. Chinga, ¿qué importa? ¿Sí me explico? Ajá. A ver. ¿Qué importa? Que mi amor no pudiera guardarla. La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. Ojo, no está conmigo. No está conmigo. No es como que eso, ahorita viene, no está conmigo. No está conmigo. Ay, yo me perdí, pero... Eso es todo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos mi alma no contenta con haberla perdido, como para acercarla. Mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La bien. Misma noche. Bien. Ya. Creo que ya, gracias Leticia, gracias José Antonio, gracias Mauricio, gracias Vero. Creo que ya todos entendimos el mensaje. Si bien es diferente la poesía que la oratoria, el elemento de colorear las palabras sirve de la misma manera. Y si ustedes practican con poesía, pues lógicamente que van a sensibilizarse un poquito más y que van a soltarse un poquito más, sobre todo cuando batallamos para expresar sentimientos o para ser expresivos. Que eso es algo muy común en el político y en la política, ¿no? Generalmente llega el político, llega en su traje hecho a la medida y en su discurso hecho a la medida y con su cara puesta a la medida y dice: buenos días, compañeras y compañeros del pleno. Yo los convoco a que hagamos, y ya lo perdimos, ¿no? O sea, ya cuando empieza con el sonsonete maldito, dices, este güey me va a echar un choro que mejor me voy a dormir o me voy a poner a jugar al Tinder, ahorita en lo que aquí dice, aparte dicen que en Puebla está bueno el Tinder, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que eliminarlas de nuestro discurso. Nuestro discurso no tiene que ser nunca más, de verdad, queridos colegas, nunca más tiene que ser nuestro discurso monótono, lineal, aburrido. Tiene que ser emotivo, tiene que tener altas y bajas, tiene que tener sinceridad de nuestra parte y para eso tiene que atravesar sí o sí, porque le permitamos a nuestro público saber cómo coloreamos las palabras. Aquí, como ustedes lo dijeron, cada uno de ustedes las coloreó de manera distinta, pues bueno, esa emoción que les genera a ustedes es la que van a tratar de contagiar. Lógicamente que si a mi querido José Antonio, panista de pecho, de pelo en pecho y plomo plateado, que el azul es su color, no te creas, cotorreo. Pues lógicamente que si a él la fuerza le parece azul, pues lo va a transmitir así, como algo, ¿no? Y si a Miguel le parece que el rojo, pues el rojo va a ser más chispa, más dinámico, más explosivo, pero vamos a utilizar ese color de las palabras para poder saber cómo compartir emociones en nuestro discurso. Y recordemos estas recomendaciones, leer no es disertar, trata de leer lo menos posible, y hace ratito les decía, pues claro que van a leer su discurso, pero si lo leen 2 o 3 veces antes, es mucho más posible que se les pueda aligerar esa carga de tener que estar pegado con los ojos al papel, porque si nos pegamos
con los ojos al papel nos convertimos, pues literal, en lectores de noticias. Y eso no es el orador. El orador es el que es capaz de comunicar, y la comunicación, créanme, antes el radio pues lo hacía de una manera maravillosa, con voces extraordinarias, con efectos increíbles, pero hoy todo es visual, todo es visual. Entonces necesitamos nuestras manos, necesitamos nuestro cuerpo y necesitamos sobre todo nuestros ojos para poder comunicar un mensaje. Y no los vamos a tener si nos dedicamos a leer el 100% del discurso. De vez en cuando hay que levantar la mirada, si estamos acá leyendo cualquier cosa que estemos leyendo, y hay que levantar la mirada y hay que buscar siempre hacer contacto visual con todas y todos los que están en la sala. De verdad. Y más aquellos que tenemos pánico escénico. Porque no hay mejor manera de transferir la energía del pánico escénico que mirar a los ojos a todos los que te están escuchando. Se van a asustar más a ellos que tú, te lo puedo garantizar. Y con eso, adiós nervios. Es un consejo que también de los que les deslizo desde aquí, por debajito de la mesa, pero tómenlo en cuenta. Sus ojos son sus principales herramientas para poder comunicar. Ahora bien, gritar no es disertar. Modula tu tono de voz para hacerte escuchar. Hace ratito que estábamos coloreando las palabras, no sé si se dieron cuenta que yo iba arriba, arriba, arriba y bajaba. Iba arriba, arriba y bajaba. Modula tus palabras. Si llega una persona y empieza a decir, leer no es disertar, procura leer lo menos posible y si lo haces, procura siempre. Híjole. ¿Qué es esto? ¿El Congreso o el campo militar? ¿No? Gritar no es disertar, queridas colegas y queridos colegas oradores y oradoras. Tenemos que modular nuestra voz, incluso dentro del debate parlamentario. Hay una herramienta que a mí me gusta mucho y es que cuando hay mucho desmadre, perdón la palabra, dentro del Congreso, aplica mucho que un oradora o orador se suba y empiece su discurso en este tono. Literal, que diga buenos días, compañeras y compañeros del Pleno. Hoy quiero hablarles de un tema que para mí me resulta extremadamente importante. Y si se fijan, yo sigo coloreando las palabras, nomás le bajé el volumen, ¿no? Y de esa manera el público dice, cabrón, ¿qué está pasando? Y le bajan el volumen junto contigo, ¿no? Es como cuando el otro día, ¿te acuerdas, Miguel? Miguel, ¿te acuerdas del otro día que estábamos ahí? Sí te acuerdas, ¿no? A ver, pon tu micrófono. Intimidades aquí no. Sí, dime, Mar, ¿Por qué hablaste así? A ver, ¿por qué me contestaste así? porque me respondiste así. Obviamente, cuando nosotros buena. no les pasa que podemos llegar con alguien y decimos, oye, pásame la señal, por favor. Sí, ten, ¿no? ¿O por qué hablamos quedito? Sí, estamos solos. Es una reacción natural. Los seres humanos somos así. Entonces, si tú ves que hay un descontrol, pues lógicamente puedes recurrir a bajarle el volumen y de esa manera te trazas tu audiencia. Y de esa manera cumplimos con esta máxima que es gritar no es disertar. Claro que puedes levantar la voz, pero no todo el tiempo y no siempre. Y no mucho, no demasiado, suficiente. Entonces, quien les diga que el de más voz es el mejor orador, pues seguramente es de la etapa de Fidel Castro o de Hitler, pero ya esa oratoria ya no viene, ¿eh? ¿Hace cuánto que no vemos un orador gritar? O sea, ya eso ya no cabe. O sea, no es concurso de canto, es un momento para compartir un sentir y obviamente si yo tengo a la gente incómoda, con mi voz chillante, retumbándole en los tímpanos, me va a dejar de poner atención y mejor se va a retirar del recinto, o bien se va a chutar mi discurso y después no va a volver a querer escucharme, ¿cierto? Es mejor una voz agradable, una voz firme, una voz pausada, una voz que habla con seguridad, con claridad, porque luego también conocemos a los oradores de carreras, ¿verdad? Muy comunes. He de decir que me cuento entre algunas de ellas, a veces, ¿no? A veces me da el estrés y empiezo, pero que me lleva al correcaminos. Y estoy, muy buenos días, queridas compañeras, porque tengo poco tiempo y quiero explicar un chingo de cosas. Pero recordemos
que para este tipo de casos nuestra capacidad de síntesis va a ser clave y de todas maneras nadie nos va a entender ni madre si vamos corriendo para acabar pronto. ¿De acuerdo? Entonces, con seguridad, colegas, con claridad y sin prisa. ¿Sí se fijaron lo que hice? Me quedé callada y seguramente don Juan, que está cumpliendo con estar en este curso, pero que realmente está viendo Game of Thrones en su despacho, ha de haber dicho, cabrón, ya se acabó, se quedó callada la licenciada como 30 segundos, ¿qué pasó? Y ya me lo traje. Vencí los 14 segundos. El silencio es una herramienta imprescindible para el buen orador, para la buena oradora. Indispensable. Porque te da la oportunidad de que tu público reflexione sobre lo que le estás diciendo y de generar esta atmósfera de intimidad cuando estamos tú y yo platicando en el 1 a 1, que de repente se hace el silencio, pero que no es incómodo, que es íntimo. Y eso lo sabe manejar una buena oradora y un buen orador. El momento de entender que el ritmo lo llevas tú, ¿no? Y tenemos de hecho varios ejemplos en la historia, el mayor de ellos, pues los sacerdotes. Los sacerdotes nos sacan con versos de cada misa. Algunos nos duermen, ¿verdad? Oye, es que nos agarran el domingo, crudos, llegamos, pues lo que nos digan se lo creemos. No se crean. Mi respeto es para las creencias de cada quien, absolutamente. Pero sin lugar a duda, ese tono ceremonial y ese tono que hace eco y ese tono que abraza y ese tono que aprovecha los silencios para poder generar esa atmósfera de intimidad, son algo muy convincente y son algo que la verdad la mayoría de las personas jamás nos imaginamos que es la oratoria. Cuando hablamos de oratoria hablamos de palabras, hablamos de hablar un chingo y bien bonito y de preferencia gritado y en traje. Pero no, la oratoria no es otra cosa. Fíjense, los griegos tenían a la retórica como una de las piedras angulares del conocimiento. No por nada, la palabra es poder puro, poder de transformar, poder de convencer, poder de unificar en contra o a favor, ¿no? Porque luego también sirve para que nos den ganas de irnos a agarrar a trancazos con el que piensa diferente que nosotros, ¿no? Que esta es la oratoria que tenemos que evitar, que ya sé que muchos de ustedes no la van a evitar, pues no soy ingenua, pero la verdad es que tiene un gran poder de hermanar, de liberar, de construir, de motivar, de inspirar. Entonces imagínense que tienen ustedes una caja en sus manos, mejor dicho, en su voz, con todas estas herramientas. No la hagan lineal. Háganla en la medida de su imaginación y en la medida de su amor y en la medida de su capacidad de crear. Unas últimas recomendaciones antes de irnos. Siempre para poder llegar al pleno bien preparados y para ser buenos oradores, obviamente en contextos sí legislativos, pero también en todos los demás contextos, yo les recomiendo de verdad, hagan entrenamiento de medios apoyándose de expertos. Yo reconozco mucho el esfuerzo del Instituto Reyes Heroles de darles esta capacitación, de darles estas herramientas, pero la verdad, como mi rehabilitadora, ahorita me acordé de ella porque me va a regañar, ella me puede jalar el brazo, me puede dar masaje, me puede poner toques, pero si yo no hago mis ejercicios en casa, no voy a rehabilitarme, no me voy a curar. ¿Sí me explico? Cuando uno tiene atrofiado un músculo, un nervio, pues tienes que estirarlo y tienes que practicarlo. Y así tengas el mejor músculo del mundo, los que hacen gimnasio lo saben. Si no entrenas, al rato va a estar flácido y se acabó. Es igual con la oratoria, es igual con sus habilidades para hablar en público. Entrenen. Y si se puede, apóyense de expertos, profesionalícense. Aquí les podemos decir misa, ¿eh? Pero si ustedes no siguen entrenando lo que acá les decimos,
a vuelta al mes, ni digan que me vieron porque van a decir, oye, tú fuiste maestra de este compa. No, ni lo conozco, ¿eh? Porque si no he entrenado, yo ni lo conozco, yo no lo topo, ni te topo, compadre, como dice mi amigo el Bronco, ¿no? Entrenen el espejo. Este es un ejercicio que yo les recomiendo a todas y a todos. No importa que seas el mejor orador de Puebla, de México, del mundo, no importa. Entrena en el espejo. Vete la carita. Cómprate un espejito de cuerpo completo o de plano, aquí miren aquí en esta. Véanse, ¿a poco no están bien guapos? Véanse a los ojos, vean su expresión mientras hablan. Vean y conozcan cómo gesticulan cuando dicen, cuando pronuncian un discurso. ¿Sí? Vean cómo mueven las manos. Atrévanse a hacer cosas nuevas, pero véanse. Yo no conozco a una oradora o a un orador mejor que el que entrena 15 minutos diarios en el espejo. Es más, hasta en los Sims, cuando quieren hacer un buen político, no sé si han visto ese juego de los Sims, el entrenamiento de los políticos es verse al espejo. Nada más, nada menos alejado de la realidad, ¿eh? Hay que verse al espejo. ¿Cómo quieres convencer a los demás si no te convences a ti mismo? Convéncete tú. Ve cómo hablas tú. Y se nota, ¿eh? Se nota, hace gran la diferencia cuando tú entrenas en el espejo. Háganlo. Y créanme, van a adquirir más experiencia que cualquier consejo que yo les pueda dar acá. Conózcanse y domínense. Hablen con naturalidad y ofrezcan ejemplos fáciles de entender. No es lo mismo que yo les diga, al día, en México pierden su trabajo 160,000 personas por culpa de la inseguridad. A que yo te diga, al día, si nosotros pusiéramos a todos los desempleados que causa la inseguridad al día en un solo lugar, tendríamos que ocupar 2 veces el Estadio Azteca. Ah, cabrón, ya te entendí. Ahora sí me impacta. Ahora sí me pone a temblar. 160,000, ¿qué será eso? ¿No? Pero si yo te digo que son 2 estadios Azteca, dices, oye, no, nos estamos pasando de brutos aquí. Ya agarra uno la onda. Pon siempre ejemplos fáciles de entender y pon ejemplos que le sirvan a la gente a que lo que le estás diciendo lo pueda percibir, lo pueda adquirir. Procura mantener el buen humor y muéstrate siempre accesible. El orador de hierro, el orador de bronce, el orador de mármol, nada más muerto. El orador vivo se mueve, vibra, te le puedes acercar, es un ser, un ente, no solamente siempre dispuesto al diálogo, sino fomentador del diálogo. El orador quiere siempre hablar, pero no monologar, quiere dialogar. Ese es el verdadero orador, el que dialoga. El otro compa, poeta muerto. Esta es una de las lecciones más importantes que yo he tenido a lo largo de mi vida como niño. Me dijeron que el que hablaba en público hablaba solo. No, el orador dialoga. Guárdenselo, grábenselo. Si ustedes no sienten que su audiencia está platicando con ustedes cuando ustedes están hablando en público, valen padre, todos ustedes. Así que, por favor, no lo hagan. Asegúrense que su público los escucha y platica con ustedes cuando ustedes disertan. Si no, algo anda mal. Como dice el cerdito de Toguista, algo anda mal. Procura mantener, así ya le dijimos, no tengas miedo de mostrar tu indignación, pero jamás demuestres ira. Híjole, en este país es bien difícil, ¿no? Hay tantas cosas que indignan, hay tantas cosas que causan rabia. Pero cuando eres orador, no eres la víctima. Tú no eres la víctima. Tú eres el líder y tú eres el que va a conducir los esfuerzos para que la situación cambie. Entonces, puedes mostrar tu indignación, pero no muestres ira, no llames a la destrucción, no llames a la calamidad, no llames
a los chingadazos, para que me entiendan. Siempre llama a las soluciones, siempre llama a los porqués y a los cómo. Indígnate, manifiesta tu indignación, pero no muestres ira. No muestres ira, porque una persona iracunda difícilmente la seguimos. La ira la tengo yo, el que escucha. Haz de cuenta que tú vas a encauzar a los que tienen ira, a los que ya dicen ya la chingada con esto. Que hoy en día es el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Entonces, tú vuélvete un embajador de la paz, pero también de la justicia. Por eso habla con indignación, pero jamás con ira. Y no olvides que eres un servidor público. Volviendo al tema de los legisladores, muéstrate siempre servicial y amable. Ya vamos a quitarle, no creo que nos tardemos menos de 100 años, pero vamos a intentar quitarle esta cara de prepotencia a la labor de ser representantes populares. Sé amable y servicial. No eres funcionario público, eres representante popular, eres servidor público, ¿sí? Y no voy a hacer ninguna analogía racista, simplemente quiero que sepas que así como tú contratas personas para que te ayuden en una labor que no puedes realizar, y que a veces andas de mandón con esas personas, pues tú eres el empleado de las personas a las que sirves, eres el empleado del pueblo. No quiere decir que vayamos a pugnar porque llegue un pueblo que te diga, a ver, cabrón, yo te pago, porque esto también es indigno, ¿no? Como no lo debes de hacer tú con la gente que trabaja para ti, tampoco lo debe hacer el pueblo contigo, pero de que eres su servidor, eres su servidor. Si no se te olvida, vas a ser un buen comunicador que no pierda el piso, porque esto es bien importante a la hora de sentirte Superman en la tribuna. Porque la tribuna, bien llevada, ensorbece mucho. Entonces hay que tener cuidado. Y finalmente, sé empático. Sé empático con la situación. No te vas a subir a hablar un discurso sobre el mundial cuando hoy mataron a 10 personas en tu estado. Sé empático con tus temas. Y si hay temas que tienes en tu agenda, pero son superados por temas que convocan a toda la sociedad, dales un espacio también. Habla de lo que le importa a las personas, sé empático con el dolor de la gente. De otra manera vas a ir perdiendo tu autoridad moral para hablar en público. Y bueno, queridos colegas, queridas colegas, recuerden ya nada más para cerrar que la labor del AI del legislador es legitimar a los poderes del Estado. Tú debes fungir como un contrapeso político, no como un palero, aunque ya sabemos que en los hechos medio así es. Siempre trata de ser un contrapeso, te eligieron los ciudadanos. Para eso tiene la inviolabilidad de los legisladores, que es el fuero, para que digas lo que necesita ser dicho. Sí se puede, ¿eh? Es difícil, pero se puede. Involúcrate en la preparación de tus discursos. No dejes que alguien más te haga tus discursos. Yo sé que en las agendas públicas esto es casi imposible, pero si no los puedes hacer tú, por lo menos involúcrate. Que sea un discurso que sepa a ti, ¿no? No que agarres tu discurso y que de repente parezca que eres Barack Obama, ¿no? De Chimalhuacán, pero no. Involúcrate para que tenga tu estilo, tu sello, que tenga tu esencia, que se sepa, así como decía hace un momento Yasmín, ese discurso es de Gabriel, pues ese discurso es mío, ese es mío, tiene mi esencia. Me voy a involucrar para que no sepa como algo que me pusieron a fuerza, como una camisa de fuerza, o como algo que me queda apretadito o muy guango. Una recomendación de vida: preparen y estudien una tarjeta de bullets, por aquello de no leerse todo el discurso, por aquello de que no se te va a ir el santo al cielo, porque ya cuando uno está hablando en público se engolosina y acabas hablando de las barrancas del pobre cuando estabas hablando de la política pública. O sea, así es, muy común. No saben cuántos, sobre todo gobernadores. ¿Quién va a callar al gobernador? No, gobernador, usted hable 5 días si quiere, ¿no? Y se engolosinan de una manera que dices, ya, cabrón, por favor, ya, güey, o sea, ya. Entonces, recordando esto, estudia esa tarjeta de bullets para que seas efectivo, que seas concreto, que seas eficiente, que seas táctico en tu mensaje. Y bueno, ya si de plano se nos hizo tarde, no sabemos dónde estamos parados, tenemos comisión, un grupo tomando el Congreso y además dejamos los frijoles en la olla, aprende por lo menos tu exordio y tu poderosa conclusión. Ese es un consejo que más que consejo va a ser un salvavidas para ustedes. Siempre, en cualquier discurso, así sea los 15 años de Susanita,
Apréndanse su chingado exordio y su poderosa conclusión. Perdón por el francés, era para que se despertaran. ¿A poco no los desperté? Nomás aventadas ustedes, de veras, ¿eh? Aprendan su exordio y su poderosísima conclusión. Y si hacen eso, su discurso va a salir a flote. Van a salir en hombros, o por lo menos no van a salir entomatados de su presentación como legisladores. No hay nada que distinga más, créanme, que ni el traje más caro, ni los zapatos más costosos, ni la cirugía estética más divina, da el porte, la distinción y la clase que da un discurso bien pronunciado. Y eso es algo que ustedes, depende de ustedes, pero es algo que todos ustedes pueden hacer y es algo que de verdad, de corazón, les deseo que tengan el privilegio, la dicha, el gozo de algún día poder tener la voz y usarla de la manera adecuada para cumplir sus deseos, sus propósitos, sus anhelos, para poder defender sus causas con vehemencia y que tengan además un público que les conceda el gran honor de escucharlos, de sentir lo que ustedes sienten, de comprenderlos, de adherirse a lo que ustedes piensan, de acompañarlos en sus luchas. No hay nada más poderoso, no hay nada más digno y no hay nada que supere eso en un ser humano. El poder de tener la palabra, el poder de expresar lo que uno quiere con puntualidad y el poder de convocar a otros a cambiar las cosas con el faro de su voz. Entonces, imagínense, no necesitaban estudiar ingeniería, lo único que necesitaban era, no se crean, también se necesita estudiar, era broma, pero creo que es una de las habilidades más importantes. Los griegos lo decían, a través de los años se ha ido perdiendo el estudio de la oratoria, pero no hay líder consumado que no haya dedicado una gran parte de su tiempo a esta maravillosa disciplina, que es una disciplina. Hay oradores palomeros, ¿no? Sí los conocen, esos que se echan su palomazo y que bueno, pero el orador profesional, el orador disciplinado, no solamente se convierte en un gran líder, sino que se convierte en una persona que tiene la potencialidad de cambiar el rumbo de la política de su estado y de transformar una realidad social. De ese tamaño es el poder de la palabra, de verdad. Entonces, créanselo, practíquenlo, asúmanlo y en lo que pueda yo servirles o ayudarles, no me queda más que recordarles, y con esto finalizo, que así como decía Maya Angelou, queridos amigos, la gente va a olvidar todo lo que dijeron. Todos sus discursos, todo el curso, lo van a olvidar. Pero nunca van a olvidar cómo los hicieron sentir. Si a la hora de terminar su discurso, si a la hora de pronunciar su última palabra tienen la certeza de que lograron hacer sentir a la gente lo que anhelaban compartir, lo que anhelaban transmitir, mi trabajo aquí ya termina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, amiga. Fantástico, de verdad. Se lo decía a Miguel cuando y te hicimos la invitación para que nos acompañaras en el curso. Le dije, yo quiero que vaya Mar, porque Mar, tú lo sabes, te lo dije la última vez que tuvimos la oportunidad de coincidir aquí en Puebla, que te sigo, he admirado toda tu trayectoria, la formación que tienes y la preparación para dar discursos, para dar ese ¿ves? Hasta que se nos hizo que pudieras estar con nosotros en este curso. Muchísimas gracias, amiga, muchísimas gracias por tu apoyo, muchísimas gracias por tu sororidad y gracias por hacer equipo con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Yasmín, en verdad, la sororidad para mí es una política de vida. Agradezco la invitación que me hiciste y además encantada de poder colaborar con una mujer como tú, que igualmente eres sorora y que sé que estás promoviendo que hombres y mujeres en Puebla se preparen de mejor manera para que tengamos, porque nos urgen políticos de calidad, políticos con sensibilidad, políticos con vocación de servicio.
Siempre que sea para personas así, cuenten conmigo. Muchísimas gracias, Mar. Te dejamos ahí un reconocimiento que nos encantará cuando andes en la ciudad de Puebla, te lo podamos entregar de manera personal. Y la verdad fue muy grato para nosotros el poder tenerte. Sabemos que normalmente tienes una agenda muy ocupada, pero gracias por darte el espacio de estar con nosotros. Desde cuando le veníamos diciendo a Yasmín, insistiéndole que te queríamos tener como ponente y hoy se nos dio la oportunidad, sobre todo pues siendo una campeona nacional en el tema de debate y oratoria del Premio del Universal, pues eso para nosotros es un privilegio y un honor. Muchísimas gracias. Desde la ciudad de Atlisco, Puebla, te mandamos un fuerte abrazo y desde varias partes, porque Yasmín está en el Congreso y fue muy productiva tu plática. Un honor. Muchas gracias, Miguel, y me da gusto volverte a saludar, así como agradecimiento especial para los que colaboraron para que estas dinámicas se hicieran posibles. Nos vemos pronto y gracias por el espacio. Hasta luego. Hasta luego, Mar. Perdón, les dejo mis redes sociales por si gustan seguirme. Me encuentran en Twitter como Mar-Grecia, como Mar Grecia en Facebook. También ya si quieren ahí chacotear un poco más en Instagram como margrecia3 y mi correo que es margrecia.gmail para cualquier asesoría, para cualquier entrenamiento o para cualquier cosa que se les ofrezca en lo profesional y en lo humano. Un abrazo.